pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Retomando lo que es el libro de Esdras, hoy lo voy a entretener un poquito con la historia. Bueno, el libro de Esdras nos habla, en el libro 1, precisamente, todavía no, ahí no es la palabra. El libro 1 nos habla de la escritura. Habla que el rey Ciro de Persia recibió un llamado, era un hombre ungido por Dios también, sí. Que le dijo Dios en su voz que se encargue exclusivamente de traer toda esa gente del cautiverio, toda esa gente de Betesda, para reconstruir el templo de Dios, la casa de Dios, para reconstruirnos nosotros. Y cautiverio, sabemos todos que son esclavos, son sometidos a cosas que no quieren, ¿sí? Estar en cautiverio. Pero muchas veces nosotros mismos somos los propicios o los encargados de encerrarnos en cautiverio, ¿sí? Cuando nos enojamos, cuando peleamos, cuando se nos eleva un poco el orgullo, el egoísmo, y todas esas cosas que ustedes ya conocen. Cuando peleamos con nuestras propias debilidades, con nuestras dificultades, nuestros problemas, que decimos, no, esto no puedo más. Y estamos entrando nosotros, ¿en dónde? En Babilonia, ¿sí? ¿Se acuerdan que Babilonia era donde estuvieron cautivos el pueblo de Dios? Y después fueron rescatados, o fueron traídos de nuevo a la tierra prometida, o a la tierra que por su promesa Dios le hizo al pueblo. Con Zorobabel, no sé si recordarán un poquito, esto como para entrar un poquito en contexto. Y hoy el hermano Jesús dice, la pregunta es si estamos dispuestos a morir. Y da temor, ¿a quién no le da temor morir por Cristo Jesús? ¿O a quién no le da temor morir por un familiar? ¿Sí? Pero la bonita parte, como para que sea un poquito más flexible y ustedes se sientan con un poquito de paz en su corazón, si Dios ya los escogió, si Dios ya los eligió, así nosotros estemos en cautiverio, así nosotros estemos desorientados, así nosotros estemos perdidos, Él te va a rescatar y te va a dar nuevamente esa oportunidad que vos muchas veces crees que no la vas a tener. Y vamos a vivir nuevamente, como decía el hermano, por su misericordia y su gracia. ¿Y cómo no estar agradecido si Él te va a volver a extender el brazo? ¿Cómo no estar agradecido si te va a volver a dar la oportunidad para que te diga, quiero anotarte en el libro de la tierra prometida? Entonces, yo quería compartir como mensaje de esta noche, ahora sí voy a ir a la palabra, que vamos a seguir en el libro de Esdras, pero en este caso en el libro de Esdras 2, y voy a leer en un principio del verso 1 al verso 5. Vamos a ir rapidito como para no que se cansen mucho. Estos son los hijos de la provincia Betesda que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baaná. El número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Y vamos hasta el 6 también. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesuá y Joab, 2812. Tantos números como que nos marea, ¿verdad? Y ahí yo le vuelvo a llevar a lo que le hablaba de Esdras. Qué detallista. Así es. Qué detallista, qué minucioso. ¿Sí? Y si ustedes están acá, es porque Cristo Jesús, o porque Dios, o porque nuestro Padre,
fue minucioso en seleccionarlos. Fue minucioso en decir, Jesús Tamayo es el elegido. Amén. Mariela es la elegida. Sandra es la elegida. Rocío es la elegida. O sea, Él tiene anotado todos los nombres, aunque nosotros no nos imaginemos o no quieramos creer, Él ya nos anotó. Por algo estamos sentados acá y leyendo ese título. Y está en nosotros, si tenemos ganas, de que Él anote nuestro nombre en ese libro genealógico, ¿sí? Que Él ya enumeró, ya editó, ya escribió para los hijos o el pueblo de Jerusalén. Y esta es la parte linda del mismo libro, porque hay un largo detalle. Si ustedes siguen después en su casa, si quieren, el verso 7, 8, va nombrando un montón de apellidos, ¿sí? Hasta llegar al de ustedes. Pero también hay algo que él aclara. En el verso 62 dice: estos buscaron sus registros de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Es algo así como una especie de pongámosle el nombre, sorteo por revelación de Dios, ¿sí? También en ese mismo libro habla de que no hubo distinción si uno era carpintero, si uno era, vamos a ponerle las profesiones de Dios, si uno era ingeniero, si uno era, nada. Eran todos hijos de Dios, porque todo fue elegido por Dios. Toda Bethesda fue elegido por Dios. Por algo están sentados acá. Y dice el verso 64, si bien somos poquitos, y la hermana Nati decía, no importa cantidad, sino calidad. Ustedes tienen que estar contentos que este mensaje justo es para ustedes, que hoy tienen el corazón dispuesto a estar con nosotros para compartir. Toda la congregación unida como un solo hombre. Y ahí da otra vez un número. Era de 42.370. Qué perfecto que es Dios, ¿no? Tenía contado uno por uno. Y ustedes dicen, Esdras era el que escribía. Sí, pero ¿quién le revelaba las cosas a Esdras? Dios. Sí, Dios. Y de ahí me voy al 68. Dice, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra, y ahí habla, 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. O sea, que no solamente el pueblo de Dios que se volvió del cautiverio iba a reconstruir el templo, sino que había gente dispuestas, ¿sí? Como hablaba el hermano Jesús, ¿estás dispuesto a ser parte del reino de Dios, a entregar tu vida por Él? Y el verso 70 nos dice, y habitaron los sacerdotes, de esto le hablaba yo, los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y toda Bethesda, Israel, en sus ciudades. O sea, todo el pueblo de Dios nuevamente. Y eso es lo que quiere Cristo Jesús, eso es lo que quiere Dios, ¿sí? Que aquel que está en cautiverio vuelva, que aquel que está en cautiverio no se rinda, que aquel que está en cautiverio persevere, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella nos eligió. ¿Qué más? ¿Qué más que eso? De, a pesar de los golpes, a pesar de las caídas, ¿sí? De todos los problemas que todos sabemos que tenemos en todos los ámbitos, ¿por qué nos quedamos encerrados en ese cautiverio? Y fíjense cómo es la palabra de Dios, que también nos habla de una situación similar que la vivió Pablo. ¿Se acuerdan, no? Que estaba encerrado en la cárcel. Y aún así, él decidió ser del pueblo de Dios.
Entonces, ¿cuál es el mensaje o por ahí cuál es la enseñanza que nos deja este libro? Es muchas veces nosotros, como siempre decimos, nosotros proponemos y Dios dispone, organizamos algo, queremos algo y nos desterramos solo del lugar, ¿sí? Nos vamos solo por ahí por nuestras acciones y no entendemos el porqué. De repente de Jerusalén nos pegamos un salto a Babilonia y ahí la llevamos, ¿sí? Pero si ya estuvimos o ya estamos en Bethesda, es porque aunque sea en líneas de punto, está marcado nuestro nombre. Entonces, ¿por qué no creer en Él? ¿Por qué no tener fe? ¿Por qué no confiar en Él que Él nos va a traer? Aunque nos cuesta a nosotros por ahí perseverar, Él siempre te va a dar la oportunidad. Si Él ya te eligió, te va a volver a dar la oportunidad. Por supuesto, tampoco está en que nosotros desobedezcamos, ¿sí? Pero, ¿qué te quiero decir, hermano? Si estás cansado, Él te va a dar fuerza. Si estás triste, Él te va a dar alegría. Si estás desorientado, te va a guiar. Si estás en oscuridad, te va a iluminar. ¿Y cómo no estar agradecido? Como decía el hermano Jesús también. O sea, ¿qué es lo que hace Dios? Si ustedes entienden, muchos por ahí interpretamos en el mundo la palabra celosa es mala, pero Dios es celoso de su pueblo. Así es. Dios lo cuida, ¿sí? Él quiere que su pueblo sea del linaje que Él le dio, ¿sí? Si Él te eligió, te va a defender, porque decía el hermano que somos atacados, somos pisoteados, somos influenciados por muchas cosas, por el demonio sobre todo, y así todo, Él de alguna manera te va a proteger. De alguna manera va a buscar que vos estés protegido. Y vas a pasar 1, 2, 3 años, el tiempo no sabemos. Pero Él está con nosotros. Y en eso tenemos que creer. No nos quedemos con que no me salió algo y me quedo trancado ahí. ¿Sí? Porque a todos nos pasa. A todos nos pasa en el mundo del trabajo, nos pasa en el mundo de los proyectos, en todos los aspectos. ¿Y cuál es lo lindo de esto? Como yo le decía, cuando escuchaba al hermano Jesús, da temor. Decir, yo voy a dar la vida por alguien, o yo voy a dar la vida por Dios. Da temor. Pero yo leía, como le dije, el libro de Zacarías, que también nos hablaba del pueblo de Dios, que a él también le habló un ángel, como decía la canción, por eso cuando cantábamos la canción de los ángeles. Y en el mismo libro de Zacarías, por ejemplo, yo encontré un versículo que me gustó, como para animarlos, como para sentir que Cristo Jesús está con nosotros y nos abraza, nos consuela, cuando estamos justamente un poco babilónicos. Digo babilónicos porque ya sabemos que estamos medio desbanquinados, andamos mal, andamos decaídos, andamos sin fuerza, andamos sin ganas, ¿sí? Y en el libro de Zacarías, Zacarías 1, le voy a compartir, si tiene hermano Jorge, y vamos a leer del 12 y vemos hasta el 14 o 15, vamos a arrancar el 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Dice el primer versículo. Es como que le están reclamando a Dios por qué tanto, por qué pasamos esto, por qué pasamos penuria, por qué pasamos desolación, por qué pasamos tristeza. Y dice en el 13, y Jehová respondió, buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, dice. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Amén. Por eso le decía que yo le pongo la palabra comunión, sincronización, o todos los versos que a ustedes se les puedan ocurrir. De las palabras justamente que yo extraía de las adoraciones, de las canciones, y yo no hablé con nadie, y todo hubo como una coincidencia. Y si es coincidencia, porque somos pueblo de Jehová, somos pueblo de Jerusalén, ¿sí? Más allá que muchas veces nos encontramos en pueblo equivocado, en Babilonia, no importa. Él ya nos llamó, ya nos escogió, ya nos eligió. Entonces, si hay temor, sí va a haber temor, como decía el hermano Jesús, va a haber temor de entregar nuestras vidas, ¿sí? Pero también tenemos la esperanza, tenemos la nueva oportunidad, ¿sí? De volver a reconstruir la casa, el templo. O hablemos del templo de nosotros, que muchas veces nosotros mismos nos autodestruimos, ¿sí? Con nuestras acciones. Cuando dañamos inclusive a los demás, nos estamos dañando a nosotros. Y qué hermosa palabra nos deja uno de los profetas más antiguos de la Biblia. Y si ustedes se ponen a seguir, van a volver a encontrar que eso se sigue repitiendo. Y ustedes dirán: no es repetitivo. Dios te está diciendo que cuando vos te caes, yo te voy a levantar, que cuando vos te cansás, yo te voy a dar fuerza, que cuando vos llorás, yo te voy a consolar, que cuando vos necesitas, yo voy a estar. Vas a tocar fondo, sí vas a tocar fondo, pero no te vas a dejar que te hunda, porque Él ya te eligió, ¿sí? Él ya te eligió, como le vuelvo a decir, y está esperándonos en la cita que Él tiene con nosotros, para ver si termina de plasmar nuestro nombre en el libro ese de la tierra prometida, o directamente quedamos fuera. Y depende de nosotros, ¿sí? No, tampoco podemos quedar sentados a esperar que la tierra prometida venga a nosotros. O ustedes, por ejemplo, cuando se quieren ir de vacaciones a la playa viene a ustedes o ustedes van a la playa. La tierra prometida está. La tierra prometida está. Entonces, nosotros tenemos que empezar a mover los piecitos y avanzar hacia ahí. Y para eso, primero, tenemos que ser humildes, tenemos que pedir perdón, tenemos que tratar o intentar hacer el bien. Y una vez que estemos anotados ahí, en ese librito, que creo que va a ser bastante extenso, y gloria a Dios si nos toca en algún momento a nosotros, para llegar a esa tierra prometida. Por eso, hermanos, yo le quería decir que si están siendo un poco babilónicos, intentemos ser un poquito del pueblo de Jerusalén. Sé que es difícil, sé que cuesta, sé que a veces no tenemos ganas de avanzar, pero la palabra de Dios está clarita, ¿sí? Te va a volver a defender, te va a volver a traer y te va a volver a dar la oportunidad para que vos reconstruyas tu templo, su templo y la casa de Dios, como dice la palabra. Así que si en este tiempo por ahí estuviste un poco abandonado, alejado, o como quieras llamarlo, Dios no te va a juzgar por eso. Al contrario, te va a dar la oportunidad, porque fuiste un elegido, para que vos te vuelvas a su pueblo, a donde Él ya te hizo raíz, donde Él ya te asentó y te va a dar un lugar, pero depende de vos. Por eso, hermanos,
quiero dejarles como reflexión, seamos esos cristianos con muchos pecados, pero que estamos dispuestos a volver a reconstruir el pueblo de Jerusalén, para que Dios nos pueda anotar en su libro de la tierra prometida, que es a donde todos anhelamos llegar, ¿verdad? A donde todos queremos algún momento estar, vivir o pasar el resto de lo que nos queda, hablando de lo espiritual, ¿sí? Y no se desanimen porque, les vuelvo a repetir, ya fueron elegidos, ya fueron escogidos, y si están sentados acá, por más que hayan estado en el pueblo de Babilonia, están acá sentados en el pueblo de Jerusalén, y van a volver a estar acá, si ustedes así lo disponen, si ustedes así perseveran, si ustedes así se animan a creer y a tener fe en Cristo Jesús, amén, que Él los ha llamado. Así es. Eso quería compartir con ustedes, hermano. Espero que le dé ese ánimo, ese aliento de decir, Dios está con nosotros, Dios estuvo con nosotros y Dios estará con nosotros, porque es el único que sabe lo que nos va a pasar de acá en adelante. Que Dios los bendiga y que tengan una hermosa noche. Yo estoy aquí, Cristo me envió para decirte lo que me dio. ¿Y qué te dio? Me dio la paz, me